Vamos a leer las copias. Dice, el lema del cristiano. El ideal del cristiano es pasar tiempo en la Biblia, para leerla, para estudiarla, para memorizar sus versos, meditar en ellos y aplicarlos. Todo cristiano debería de practicar el lema, que es leer y escuchar la Biblia. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado o dichoso el que lee, y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que está escrito aquí, porque ya se acerca el tiempo. Entonces, ahí en Apocalipsis dice bienaventurado. ¿Qué es una persona bienaventurada? ¿Qué es bienaventura? ¿Qué entienden por esa palabra? ¿Que le va bien en todo? Una buena aventura viene de palabra buena aventura, bienaventurado, te va a ir bien en tu caminar. Cuando uno está cercano a la palabra de Dios, Dios te va a guiar por un buen camino en donde no vas a tener sufrimiento, no vas a tener dolor, no vas a tener tropiezos en tu vida cuando escuchas, o te va a librar de muchos cuando escuchas la palabra de Dios. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, lo que está en tiempos pasados, lo que se escribió en tiempos pasados, nos va a servir para el día de hoy, y nos va a servir para el día de mañana también, y le va a servir a otra gente para poder vivir su vida, aunque haya sido escrito en el pasado. Es algo que nos es útil ahora y nos sirve para nuestra enseñanza, para saber cómo nosotros debemos de vivir una vida cristiana. Cuando nosotros vamos a la escuela, nos sentamos y aprendemos, escuchamos de los maestros, y lo primero que te hacen o que te dejan de tarea es lee tu libro de la página 1 a la página 20, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de que nos dejen lectura? Porque cuando uno escucha al maestro, tú dices, oh, ok, muy interesante, muy bien, aprendí mucho y estoy entendiendo un poquito más del tema que está dando esta persona, este maestro. Pero el siguiente paso es, ya escuchaste, y el siguiente paso es leer. Cuando tú lees tu Biblia, ¿qué es lo que crees que sucede en ti? Abres tu Biblia que no conoces, digamos, que nunca has abierto, si eres una persona nueva o cuando empiezas en tu vida de fe, abres tu Biblia y ¿qué sucede cuando empiezas a leer? Cambia nuestra vida, pero al inicio uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿No? Como platicábamos la semana pasada, empezaré por Génesis, por Lucas, por Apocalipsis. Uno no sabe a veces por dónde empezar cuando uno empieza en la vida cristiana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a leer, porque esa es la forma. Al principio leemos y decimos, pero ¿qué es esto? Todos estos nombres, y como que Corintios, ¿qué es eso del libro de Corintios? ¿Y qué es eso del libro de Colosenses y Filipenses? ¿Y por qué Apocalipsis? ¿Y qué es eso de capítulo 4 y versículo 8? ¿Qué significa, no? Si nunca hemos estado en una iglesia, hay muchas cosas que no son familiares para nosotros. Entonces, si empiezas a leer, te empiezas a familiarizar. Y si agarras una versión Reina Valera 1960, que a mí me gusta esa, pero la versión Reina Valera que se revisó en 1960 es de España. Entonces, por eso encontramos en nuestra Biblia dice, vosotros sois. ¿Sí? No encontramos ustedes son. Nosotros hablamos y dicen ustedes son la luz de este mundo, ¿no? No hablamos de vosotros sois la luz del mundo. A mí no me van a escuchar hablar así porque no vivimos en España. La Biblia de 1960 por eso está escrita en esa forma. Ahora ya encontramos Biblias que son actuales o que son Biblia de las Américas, Biblia nueva versión internacional. Ya las versiones internacionales, la mayoría tienen el idioma o los verbos que nosotros usamos, que no es el sois, el veréis, el seréis. Usan ustedes son, ustedes serán, ustedes irán. Entonces, la primera parte es leer, pero antes de leer consigan una buena Biblia. Si ustedes no tienen una buena Biblia con la cual ustedes estén cómodos, hay diferentes versiones de la Biblia. Que haya diferentes versiones no significa que haya diferentes traducciones, ¿sí?
Es la misma Biblia, simplemente que los traductores escogen una palabra que aplique más, por ejemplo, a los mexicanos, por decir, ¿no? Por ejemplo, en inglés, si yo les digo the red car, ¿cómo lo traducimos eso? El carro rojo, el carro el cual es rojo, el automóvil rojo, ¿significa lo mismo? Sí, simplemente ya depende el traductor si quiso poner carro, auto o automóvil. Algo así pasa en la Biblia. La Biblia, todas nuestras Biblias, excepto las de los testigos de Jehová, está cambiada cuando hablan en referente a Cristo. Entonces una Biblia de los testigos de Jehová no les serviría si alguien se la regaló o se las dejó, no les va a ser útil para ustedes estudiar la palabra de Dios. Pero si ustedes se encuentran, casi todas las Biblias tienen diferente forma en la que se puso, pero es exactamente lo mismo, no le quitan a Jesús su divinidad. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia hay diferentes traducciones y hay unas que nos van a facilitar. A veces hay gente, mi esposo, el pastor, usa a veces diferentes traducciones porque encuentra una que dice, ok, este pasaje bíblico va a ser mucho más fácil de entender para este mensaje. Y a veces él selecciona en base a que sea más entendible. A mí cuando llegué a Estados Unidos tenía una Biblia bilingüe. Estaba de un lado un párrafo en inglés y el otro en español. Y me encantaba leer porque la leía en español y obviamente la entiendo, y la leía en inglés y me ilustraba todavía más el mismo pasaje. Y decía, wow, qué bonito, o sea, es lo mismo, pero simplemente de alguna forma como que lees o entiendes más completamente. Si tú encuentras una versión, trata de encontrar una versión que a ti se te haga fácil de entender. El sentido va a ser el mismo, la diferencia va a ser qué es lo que decide poner el autor, si es el auto, el carro o el automóvil. Eso es lo que vas a encontrar en diferencia, pero el sentido del pasaje va a ser exactamente el mismo. Algo importante también que es bueno que ustedes tengan en este trayecto cuando nosotros caminamos con Dios. Hay manuscritos, ¿no? En la historia hubo un tiempo en donde no había escritura, no había papeles, no había pergaminos, que son los papeles, y los de pieles, ¿cómo se llaman? David. Pergamino, el papiro y el pergamino. El pergamino es escrito en pieles, el papiro es escrito en papel. Antes era escrito, las primeras Biblias, las más antiguas, están escritas en piel. Y las más antiguas, pero después de eso empezaron a escribirse en papel. De eso, antes no había escritura, luego cuando empezó a haber escritura, se empezó a registrar todo eso. Entonces no era solamente hablado, sino ya estaba registrado. En el caso, por ejemplo, de los filósofos, para la Biblia la gente pregunta, ¿han escuchado alguna vez que dicen, no, la Biblia tiene muchos errores? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Saben qué tipo de errores son los que dicen que tienen la Biblia? Y los suman. Es que, por ejemplo, los que copiaban la Biblia, la agarraban, era su profesión, escribían la Biblia y digamos que no ponían un punto o no ponían una coma. Entonces a eso le dicen, ok, un error. Y luego digamos que escribían 2 veces, los copistas, escribían 2 veces la misma palabra. Oh, ok, 2 errores tiene la Biblia. El tipo de errores son ortográficos, no son de sentido de lo que la Biblia dice. Entonces, en el caso de la Biblia hay muchas copias. Por ejemplo, digamos que Juan escribió una copia, ¿no? Una carta. Y de esa carta se la mandaron una copia a una iglesia en Colosenses, por decir, y una iglesia en Filipenses, por ejemplo. Se mandó a otras iglesias esa carta para que también la tuvieran, porque decían, yo quiero tener lo que decía Pablo y las palabras de Jesús. Se las mandaban, entonces ellos se quedaban con una y los de allá se quedaban con otra. A la hora de recolectarlos, tenemos copias que muestren, digamos que a través del tiempo el papel se echaba a perder. Y cuando se echa a perder, ¿qué pasa? Que no lees alguna sección o se hace borrosa. Oh, ok, pero tenemos aquí los de la otra iglesia que tienen la carta y tienen esa sección. Entonces la corroboraban y veían que era exactamente igual o que complementaba perfectamente lo que se había mandado. Y luego tenían otra copia en otro lado y también podían corroborar que era exactamente lo mismo. En el caso de la Biblia tenemos muchas copias.
de la Biblia que por pedazos, por cartas completas, cartas parciales, comentarios de los padres de la iglesia, de pastores de la iglesia, se daban cuenta que es exactamente igual. Entonces la palabra de Dios que nosotros tenemos es tal cual como se escribió. Y muchas veces escuchamos de dudas de gente, ay sí, pero ¿cómo vas a saber que es exactamente lo que se escribieron? ¿Por qué? Porque hay forma de corroborar eso a través de la historia. Y la cosa es de que ponen más duda a veces la gente en la Biblia, que tiene más copias y hay más veracidad en ella, que en lo que escriben otros filósofos como Sócrates, que hay una o dos copias, hay escasez de copias de ellos, pero lo que dicen no lo cuestionan. Pero a veces lo que dice la palabra de Dios sí tenemos forma de cuestionarlo, ¿no? ¿Y cómo vas a creer en eso? Pero nuestra Biblia, la que tenemos, es confiable, es segura y sabemos que la podemos igual corroborar. Y gente que se mete a estudiar la palabra de Dios, que son expertos en los idiomas, saben y pueden comprobar eso. Pero eso es algo importante compartirles para que ustedes también tengan eso en su vida, en su fe. Entonces, el leer, el primer paso en la palabra, en nuestra vida cristiana es leer. Encuentren una buena Biblia. A mí personalmente me gusta mucho la Biblia, se llama Biblia del Diario Vivir. Entonces, la Biblia del Diario Vivir está muy interesante porque es casi todos los versículos de la Biblia. Esta Biblia solamente viene en los pasajes bíblicos. En la Biblia del Diario Vivir viene el pasaje y casi todos los versículos, no todos, pero la mayoría, vienen explicados abajo en una forma práctica. Vienen biografías, vienen los temas, vienen megatemas de lo que es el libro, desde el inicio, cómo se divide, viene en dónde está, en qué parte está en la historia este libro de la Biblia, una breve historia, viene una breve reseña histórica, viene también cuándo se escribió, quién la escribió, el lugar en donde la escribió, a quién se la enviaron. Entonces, antes de empezar a leer el libro de la Biblia, viene esa información para que ustedes cuando estén leyendo tengan el concepto un poquito más presente cuando lo están estudiando. Entonces es una Biblia muy práctica, les recomiendo que tengan. La Nueva Versión Internacional facilita mucho el entendimiento de la palabra de Dios. En la Reina Valera a veces vamos a encontrar palabras como escudriñad, ¿no? ¿Y cómo que escudriñad? Si nosotros no usamos escudriñen, ¿no? Estudien profundamente. Entonces tenemos que ir al diccionario a entender. Si te gusta esa Biblia, síguela usando. Si se te hace difícil de entender y poner en práctica, consigue una Biblia que pueda ser más práctica para tu vida, para poderla entender. Entonces, la primera parte es leer. Ya una vez que empiezas a leer, empiezas a familiarizarte con los nombres. Al principio es difícil porque dices que es demasiada información nueva para mí, pero ya que estás leyendo, empiezas a decir, oh, ok, a ver, los libros, el índice, los capítulos, Juan, las iglesias. Entonces ya te vas familiarizando con varios aspectos de la Biblia. Y al leerla y familiarizarte regularmente, ya vas a ir luego entendiendo y poniendo en una mejor forma en práctica. Después de leer en la escuela, cuando nosotros vamos a la escuela, ¿qué es lo que sucede? Después de la clase, de la tarea, la lectura, después ¿qué sucede? Después te dicen examen, ¿verdad? ¿Y qué tienes que hacer en el examen? Estudiar. ¿Y qué haces cuando estudias? Tú dices, le tengo que entender porque me van a preguntar, ¿verdad? Aunque tú digas, ¿y qué pasa? Como que te tienes que, cuando son conceptos nuevos, cuando son enseñanzas nuevas, tienes que decir, ay, ok, no lo entiendo, pero a ver, ya lo leí una vez y no entiendo nada. Y lo lees 2 veces y ya empiezas a entender un poco más. Y ya lo lees 3 veces, ya estás estudiando, porque alguien te va a preguntar de qué se trata, o tienes que sacar una buena calificación y no tronar para pasar el año. Te metes a estudiar, pero el estudiar es prestarle más atención y con más profundidad y que tú tengas el entendimiento y claridad de la parte de la que tú estás leyendo. Entonces, la primera parte es leer, familiarizarte, simplemente como un vistazo, ¿no? La segunda parte, cuando nosotros estamos aprendiendo de las cosas de Dios, es estudiar. Empiezas a profundizar un poco más, con un poco más de interés en poder entender la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 2:15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero,
alguien que no tiene de qué avergonzarse y que usa correctamente la palabra de verdad. Entonces, en 2 de Timoteo, ¿qué dice? La primera palabra, esfuérzate. ¿Y qué requiere el esfuerzo? Cuando tú tienes que esforzarte por algo, ¿qué tienes que hacer tú para poder lograr lo que quieres hacer? Cuando te esfuerzas, ¿qué sucede cuando te esfuerzas? ¿Qué implica de ti? ¿Qué necesitas poner de tu parte cuando te esfuerzas? Pones empeño, ¿sí? Y el empeño significa que pones tiempo. ¿Qué más? Cuando uno se esfuerza, le pones de tu tiempo, le pones empeño. Significa que si en la mañana, digamos, te levantas, vamos a poner por ejemplo que quieres esforzarte para empezar a ejercitarte en las mañanas. Entonces, si quieres ejercitarte y no tienes tiempo de ir al gimnasio, porque estás ocupado todo tu día, pero dices, ya necesito ejercitarme para poner mi cuerpo en forma, para tener buena salud. Entonces, lo acomodas, digamos, media hora antes de que te levantes. El esforzarte va a implicar levantarte media hora antes, sacudirte de las sábanas y decir, aunque esté todo dormido, voy a hacer mis ejercicios, ¿sí? Va a implicar de sacarte de tu área de comodidad. ¿Por qué? Porque quieres lograr algo que va a ser bueno para ti. El esforzarte no va a ser fácil, va a requerir algo más de ti, porque a veces creemos que va a ser todo fácil. A veces pensamos, bueno, voy a bajar de peso, pero si no haces nada nunca vas a bajar, si sigues todo igual en tu vida. Quiero tener mejor salud, pero si no cambias en tu alimentación, si no te cuidas más en lo que tú comes, en lo que tú consumes, no vas a tener mejor salud. Solamente tienes la idea de querer tener mejor salud, la idea de querer tener mejor un peso más saludable, ¿sí? El esforzarte va a requerir de tu parte hacer cambios en lo que ya haces en tu rutina, va a requerir de tu energía, va a requerir de sacarte de tu comodidad. Entonces, en la Biblia, en las cosas de Dios, a veces pensamos, las cosas de Dios son muy bonitas, sí, pero también van a requerir de nuestro esfuerzo, van a requerir el sacarnos de nuestra comodidad, el que sabemos que a lo mejor de lunes a viernes trabajamos fuerte, pero el domingo tenemos que guardarlo para el Señor. Y en vez de quedarnos en nuestra casa, vamos a decir, me voy a esforzar porque yo sé que es un alimento en mi vida que va a ser útil y que me va a servir. Entonces dice 2 Timoteo 2:15, dice, esfuérzate para presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Entonces el propósito de esforzarnos es recibir la aprobación de Dios. Dice, sé un buen obrero. ¿Cómo se ve un buen obrero? Un buen obrero es alguien que trabaja, que hace su trabajo, que lo completa, que lo deja bien. De nada me sirve que sea puntual y sea mal obrero. De nada me sirve que sea un buen obrero y sea impuntual y haga mal su trabajo, aunque sea bueno, ¿sí? Un mal obrero, ¿qué hace un mal obrero? ¿Cómo se ve un mal obrero? Le da flojera, llega arrastrando los pies, hace el trabajo y en vez de ponerle, digamos, si es alguien que trabaja, un albañil, en vez de ponerle suficiente cemento y la suficiente agua, la hace así como sin ganas, la revuelve mal, la pone mal, todo chorreado. Una vez le tocó a mi papá a veces contrataba gente que mi mamá no se quedaba muy contenta que digamos, un pintor y pintaba mal y le dejaban ahí toda embarrada la barda y mi mamá pues, pero ¿cómo contrataste a este señor? Y mire, y le pagaste, hizo mal su trabajo, y de ahí así se enojaba mi mamá. Pero a veces hemos tenido la experiencia, yo creo que todos en alguna forma, que nos ha tocado a alguien que hace mal su trabajo. Y es frustrante, porque tú dices, bueno, esta persona le pagué para esto y hizo mal su trabajo. ¿Vuelves a contratar a esa persona? No, ¿por qué? Porque hizo un mal trabajo. Entonces, como cristianos, igual podemos ser buenos obreros o podemos ser malos obreros. Cuando hacemos malos obreros hacemos un mal trabajo. Cuando hacemos buenos obreros hacemos un buen trabajo. Las cosas de Dios también. Dice, sé un buen obrero.
alguien que trabaja bien, alguien que deja una buena reputación, alguien que es digno de confianza, alguien que cuando terminas el trabajo estuvo contento que trabajó para ti. Dice alguien que no tiene de qué avergonzarse. A veces nos podemos alejar o distanciar de Dios porque hay cosas que tenemos que avergonzarnos. Digo, ay, mira, hice el trabajo a la mitad y ya no regresé, qué pena, ¿no? De volver a ver a esta persona, que no te apareciste y nada más le dejaste el trabajo así. Hay algo de qué avergonzarte. A lo mejor eras buen obrero, pero no hiciste tu trabajo completo. Entonces, en las cosas de Dios podemos también nosotros no hacer nuestro trabajo por alguna cosa que nosotros nos avergonzamos, decimos, no, mejor ya sí la dejo, ya no regreso, ya me da pena con Dios, ¿no? Aunque no necesariamente con alguien que hayas ofendido, ya para qué voy, si con Dios pues tengo de qué avergonzarme. Dice la Biblia que debemos de ser buenos obreros, que usa, hay más o menos, tienen el pasaje, dice que usa correctamente la palabra de verdad. Es importante usar la Biblia y la palabra de Dios correctamente, porque ahorita es fácil en estas épocas usarlas en una forma incorrecta, y a veces decimos, no importa, tu verdad no es mi verdad, o como tú la entiendas está bien, como yo la entienda, tú tienes tu interpretación, yo tengo mi interpretación, y pues ahí nos las llevamos bien. Y no, en la Biblia dice de que debemos de usar correctamente la palabra de verdad. Entonces, el estudiar va a ayudarte a entender la Biblia en una mejor forma. El estudiar va a ayudarte que a la hora de aplicar usas correctamente la palabra de Dios. Entonces, primer paso que tenemos que hacer cuando estudiamos y pasamos tiempo en la palabra de Dios. 1, leerla. Ya la leíste, ya te familiarizaste, ok. El siguiente paso es estudiar, es profundizar, y el propósito es para que seas un buen obrero, para que uses correctamente la palabra de verdad y no en una forma incorrecta que eventualmente va a afectar tu vida. Número 3, memorizar la Biblia. Salmo 119, 11 y 15 dice, en mi corazón he guardado tus enseñanzas para no pecar contra ti. Meditaré en tus mandatos y consideraré tus caminos. ¿Qué implica el memorizar? Porque ya vimos la primera parte, leer. Ya vimos la segunda parte. Ya no nos quedamos solamente en leer, tenemos que seguir creciendo y tenemos que ir a la siguiente parte, que es estudiar. Ya estudiamos, ahora tenemos que ir a la siguiente parte, que es memorizar. ¿Por qué es necesaria la memorización? ¿Por qué creen que es importante memorizar la Biblia? Y en la iglesia lo practicamos como congregación, lo practicamos con los ministerios de los niños. ¿Por qué es importante memorizar la palabra de Dios? ¿Qué sucede con la memorización? ¿Qué hay en la memorización? ¿La qué? Practicar en nuestra vida. Memorizar es que la puedas guardar en tu mente, en tu corazón, y no necesariamente tenerla. Si algún día no tienes la Biblia mientras trabajas, si la traes a la iglesia o la traes en tu carro, está bien, pero si te toca estar en algún lugar en donde no tienes tu Biblia o no tienes tu celular y está tu Biblia en tu celular, tienes la Biblia en tu mente, en tu corazón, para tu vida o para compartir en la vida de otros. El memorizar va a ayudar que tú tengas presente la Biblia en tu corazón, que la tengas en tu mente. La memorización no es nada más ni nada menos que repetir, ¿sí? Para memorizar, ¿qué tienes que hacer? En mi corazón he guardado tus dichos o tus enseñanzas para no pecar contra ti. Dicen que para memorizar necesitas repetirlo más o menos unas 100 veces y ya se te queda. Ya después de 100 veces te lo grabas, ¿sí? Y hay gente que dice, yo tengo mente de teflón, ¿no? Bueno, pues repítela 200. Pero sí se puede memorizar. Carlos Miguel, algo que Andrea, mi hija, cuando tenemos como unos 4 años que hemos estado memorizando con el Ministerio de Niños y ahora con la iglesia completa, estamos memorizando la palabra de Dios. Y cuando estaba chiquita, memorizaba con ella los versículos y se los memorizaba muy fácil. Y después, el siguiente año los memorizamos. Y luego me decía, ya mamá, no quiero memorizarlo, ¿no? O no quería repetir conmigo. Y decía, bueno, entonces pues los voy a repetir para mí. Y ya yo me ponía lavando los platos. En mi corazón he guardado tus dichos, tus enseñanzas para no pecar contra ti. Salmo 119, tal, ¿no? Y lo repetía para mí y así se memorizó ella todos.
pero de escucharlos solamente, ni siquiera de repetirlos. Entonces, el memorizar va a implicar la repetición. Cuando lo repites, en mi corazón he guardado. Algo que hacía mi mamá cuando estábamos nosotros chicos, marcaba en las puertas de nuestros cuartos algún pasaje bíblico. En mi cuarto ponía uno, en el cuarto de mi hermano ponía otro, en el cuarto de mi hermana otra, y pasábamos, pues, ¿cuántas veces pasábamos por las puertas de nuestro cuarto? 10, 20 veces al día, una de ida, otra de vuelta, y otra de ida y otra de vuelta, y pues como lo escribía en letra grande, pues ni modo, lo teníamos que leer. Pero eso empiezas a reflexionar, ¿no? y a memorizar la Biblia, aunque no necesariamente estás haciendo la memorización, pero el memorizar es repetir, 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 y después de repetirlo, se graba en tu vida. En Deuteronomio 6, 4, 9 dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelas y átalas en tu brazo como recordatorio, y llévalas como cinta en tu frente delante de tus ojos. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades, Entonces hay que tenerla presente en nuestra vida y presente en nuestra familia, en nuestro hogar, algo que tenemos que traer constantemente, y ahí es donde es importante la memorización. Hay unos marcadores que yo he usado que son para los espejos, no sé si o para los vidrios. Los puedes comprar y escribes, dices por ejemplo, este pasaje bíblico, ¿no? Que tengas un tiempo devocional, o que agarres el pasaje que tenemos nosotros del mes aquí en la iglesia. Tú digas, este pasaje me lo voy a memorizar. Escríbelo en tu espejo, y cada vez que te vas a lavar las manos, lo ves y lo estás memorizando. Entonces, la memorización va a requerir esfuerzo, va a requerir tu trabajo, va a implicar el repetir, 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 repetir. Memorizar es nada más ni nada menos que repetir. ¿Y qué creen que está sucediendo mientras uno está memorizando? Ya leíste la Biblia, ya dices, ok, ya empiezo a entender todo esto, ¿no? Todos los nombres, las ciudades, las épocas, los personajes, las personas. Empiezas a leer, después empiezas a estudiar, profundizar, luego empiezas a memorizar, y después de memorizar empieza la meditación. Y la memorización, cuando uno está memorizando, empieza a suceder lo que es la meditación, porque estás memorizando la Biblia. El primer capítulo que me aprendí de memoria, ya cuando estaba más chica, habré tenido unos 15 años, me memoricé 1 Corintios 13, ¿no? Que es todo el capítulo, que habla acerca del amor, de que el amor todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta, y lo empecé a memorizar todo, y conforme lo estaba memorizando, lo que sucedió es que empezaba yo a reflexionar, porque siempre pensamos el amor como alguien me ama, ¿verdad? Es quién me trata bien, quién se lleva bien conmigo, quién tiene una actitud bonita hacia conmigo, un regalo hacia conmigo, ¿no? El amor lo medimos en base a lo que la otra persona te da a ti, pero en el amor de la Biblia lo que te enseña es que no viene de ti, no viene de la otra persona, si el amor parte de ti, o sea, obviamente parte de Dios, pero al amar, en Corintios dice que el amor no vale nada, ¿sí? Lo haces por hipocresía. Dices, ay, hola, mira, para que vean que soy bien linda y bien tierna, ¿no? De nada sirve. Dice que es como un metal que resuena, o como un címbalo que retiñe, nada más un ruido, ¡pam! Así es el amor que no viene sincero. Y dice, cuando estaba memorizando yo ese capítulo, y después mientras estaba memorizando, yo empezaba a reflexionar, ay, dice, ¿de verdad yo estoy amando? Porque es fácil esperar que te amen, pero ¿cuándo piensas tú en si tú lo estás haciendo? Dice el amor todo lo sufre, va a costar a veces dolor en ti, ¿no? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Y dice, el amor nunca no dejará de ser. Entonces, cuando nosotros estamos memorizando la palabra de Dios, empezamos a reflexionar, a meditar, a poner en práctica. Esto es algo que yo estoy viviendo en mi vida, es algo que estoy practicando y te ayuda a ejercitarlo. En Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 6, dice, cuán bienaventurado es aquel que no anda en consejos de malos, sino que se deleita en las enseñanzas del Señor y las medita y las estudia de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Le irá bien en todo lo que haga. El Señor guiará por un buen camino a los justos, pero los perversos se perderán y su camino llevará a la destrucción. Entonces dice ahí en Salmo, dice, bienaventurado le va a ir a quien no anda en consejo de malos, dice, sino que se deleita en las enseñanzas del Señor. ¿Qué es deleitarte en las cosas de Dios? Disfrutar. Por ejemplo, si vas a un lugar donde hacen comida rica, te deleitas, ¿no? Disfrutas de la comida y la pruebas y dices, esto es bueno, me gusta, me agrada. Y así con la palabra de Dios dice, cuando te deleitas, cuando disfrutas de buscar de Dios, de su palabra, y tú dices, wow, esto es bueno, esto es algo que yo puedo poner en práctica en mi vida, esto es algo que llena mi vida. Dice, alguien que se deleita en las enseñanzas del Señor, dice, y las medita, las reflexionas, te interesa el conocerlas para ponerlas en práctica y las estudia de día y de noche. ¿Qué va a pasar con alguien que pasa tiempo y disfrutas de la palabra y la presencia de Dios? Y meditas y reflexionas en la palabra de Dios. Según este pasaje, el versículo 3. Bienaventurado, y dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Frondoso, no necesitas regarlo. ¿Por qué? Porque ya todas sus raíces están en un lugar donde toman el agua que necesita. Sus hojas están siempre verdes, no caen. ¿Por qué? Porque no se seca el árbol. Y dice, y da su fruto a su tiempo. Y a veces estamos caminando nosotros como arbolitos en el camino de nuestra vida y nos desconectamos de la palabra de Dios. Y queremos desconectarnos de la fuente de vida y caminar nuestra propia vida. Conociendo a Dios, a veces hacemos eso, decimos, Señor, yo quiero caminar mi vida, la quiero caminar en esta forma y quiero probar a mi manera, y nos independizamos de Dios. Y cuando nos independizamos y luego decimos, Señor, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo tanto dolor en mi vida? ¿Por qué? Porque nos desconectamos de estar al lado de la presencia de Dios. Y dice en la Biblia, dice que cuando nosotros estamos como ese árbol cerca, meditando de su palabra, dice que vamos a ser como un árbol que está junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. El fruto a tiempo es un buen fruto, y dice, sus hojas no caen. Y dice ahí, y le irá bien en todo. Josué 1:8 dice, nunca se aparten de ti este libro de la ley, medita de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en él, para que prosperes en tu vida y te vaya bien en todo. Entonces, el meditar, cuando nosotros pasamos tiempo leyendo, estudiando, memorizando, lo que sucede después es la meditación. Y el meditar es el poder reflexionar en las cosas, en la palabra de Dios, cómo habla nuestra vida. Y el siguiente punto que vamos a ver es el aplicar. Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra, ponerlos en práctica. Entonces, el propósito de leer, el propósito de estudiar, el propósito de memorizar, el propósito de meditar, porque nos podemos quedar hasta ahí, es la aplicación. Si nosotros leemos, estudiamos, memorizamos y meditamos, pero no aplicamos, entonces no estamos haciendo el propósito, el último propósito o el propósito ideal de la palabra de Dios.
Y ahí en Deuteronomio dice para guardarlos y para ponerlos por obra, ponerlos en práctica. Cuando nosotros leemos la Biblia, lo importante es saber que la tenemos. Señor, ¿en qué forma me estás hablando a mi vida? ¿Qué cosas puedo dejar de hacer en mi vida? ¿Qué cosas necesito aprender, incorporar y comenzar a practicar en mi vida? Entonces el propósito de conocer la palabra de Dios es ponerla en práctica. No es solo el conocimiento, porque podemos tener mucho conocimiento y poca práctica, y podemos tener poco conocimiento y mucha práctica, pero es importante no solo quedarnos en poco cuando estamos empezando, sino eso, irle aumentando, porque el conocimiento aislado de nada va a ser útil, porque podemos encontrar gente que conocen mucho de la palabra de Dios, pero ves que falta amor en su vida, ves que falta obediencia en su vida, y tú dices, bueno, pues, ¿por qué conoce tanto? Y se nota que le falta. ¿Por qué? Porque últimamente el propósito es decir, Señor, ¿cómo puedo poner esto en práctica en mi vida? El aplicarlo. Santiago 1:22 dice, pero no es suficiente con solo oír la palabra de Dios, hay que obedecerla. Si solo la oyen sin hacer lo que dice, se engañan a sí mismos. Reflexión, es bueno saber más de la Biblia, debemos saber más, pero el propósito no es mera información, sino transformación. El conocimiento puede llegar a envanecernos, pero el amor edifica. El buen uso de la Biblia es constructivo, nos hace pensar en los demás, nos lleva a amar a Dios, a otros, nos lleva a obedecer a Dios y nos lleva a la madurez. Piensa en formas específicas en que un verso se aplica a tu vida. Hay algo que debes de hacer, hay algo que debes dejar de hacer. Entonces, últimamente, el conocer la Biblia nos va a llevar a la aplicación y nos debe llevar a la aplicación. Es mejor que lo poco que sabes, no tienes que saber mucho de la palabra de Dios cuando estás empezando, porque va a llevar tiempo y obviamente a eso vas a ir construyendo, pero lo poco que sabes, ponlo en práctica, aunque sea poco. No digas, hoy apenas estoy empezando, hice muy poquito. ¿Y qué hizo en el caso de Jesús cuando el ciego fue a compartir a su familia? Dijo, yo solo sé que ahora veo. Y ese fue el testimonio que dio, que Jesús hizo en su vida. Yo solo sé que ahora veo. No conocía mucho, todo lo que sabía era la obra que Dios hizo en su vida. Y a veces podemos hacer nosotros eso. Yo solo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Y en base a eso nosotros vamos a ir aumentando, conociendo, caminando más con el Señor. Entonces, ¿cuál es el lema del cristiano? En primer lugar es leer. Segundo lugar, estudiar. Tercer lugar, meditar. Cuarto lugar, memorizar, meditar y aplicar. Entonces ese es el lema por el que debemos de vivir. Nosotros debemos de pasar tiempo en la palabra de Dios. Si no tienes mucho tiempo para estudiar, hay gente que nos dice, hermano, pero yo no sé leer. Ahorita ya no hay excusa, ¿verdad? Ahí tienes tu teléfono, baja la aplicación en audio, o que te la baje tus hijos o algún amigo. No, pues no tengo tiempo, siempre ando corriendo. Cómprate un CD, una Biblia en CDs, que sí hay, hay de solo el Nuevo Testamento y hay del Antiguo y Nuevo Testamento todo completo. Entonces, si tú quieres escuchar la Biblia en CD, puedes traer tu folder y ahí avanzas el CD 1 y luego el 2 y el 3 y puedes escuchar toda la Biblia en CD. Si tienes cassette, en cassette. Si tienes poco tiempo, agarra unos 5 o 10 minutos en la mañana, en la tarde o en la noche para leer algún pasaje de la Biblia, para que tú estés constantemente familiarizándote con la Biblia, para que vayas conociendo cada vez más y más de la palabra de Dios. Entonces siempre encuentra una forma. Mis papás, algo que hacían era, en la noche mi papá ponía la Biblia en cassette y ya se iban a dormir y le ponía play y el cassette cuando termina se apaga, ¿no? Entonces dejaba su puerta abierta y pues la de nosotros también estaba abierta, como nosotros como hijos de ellos teníamos nuestra puerta abierta durmiendo y todos nosotros escuchando. Libro de Crónicas según el apóstol, y ya empezaba, ¿no? A los Corintios, de quién sé qué, y empezaba todo y ya nos
escuchábamos toda la Biblia, aunque sean unos 5 minutos, 10 minutos, y luego mi mamá decía, ay, Miguel, mi papá se llama Miguel, Miguel, me dormí, y agarraba y le regresaba, y el siguiente día lo volvíamos a escuchar todo, otra vez, ¿no? Antes de dormirnos. Pero se te va quedando la palabra de Dios, la estás escuchando, porque a veces uno piensa, esto es para mí, ¿no? Pero no, a veces es para mí y los que están a mi alrededor. La estás escuchando y la están escuchando otras personas. Entonces te vas familiarizando con la palabra de Dios y pues Dios va obrando en tu vida. Dice en Hebreos, creo que es 10, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Y que llega hasta las coyunturas y los tuétanos, porque la palabra de Dios es profunda y la palabra de Dios es útil y la palabra de Dios va a tocar tu vida. Cuando tú agarras la palabra de Dios, va a haber un cambio en tu vida. Y es como si yo agarrara un cuchillo, ¿no? Dice la palabra de Dios es como una espada cortante de doble filo. ¿Y qué hace una espada cortante de doble filo? Porque de un filo pues está plano de uno y del otro corta. De doble filo es que corta de acá. Si yo digo, ay, mira mi espadita, ¿no? Y agarro y me pongo a jugar y mira, te cortas y le hago así y te cortas y le hago así. ¿Por qué? Porque es como una espada, es útil, va a servir, va a llegar a tu vida, va a discernir tus pensamientos, tus intenciones, tu corazón. La palabra de Dios, cuando tú la abres, cuando yo la abría así, cuando estaba más chica y que le hacía así, que la leía, que nada más le abría y le apuntaba, también bendecía mi vida y también era útil a mi vida. Yo decía, wow, Dios me está hablando, ¿no? Y sí, Dios te habla en una u otra forma, pero siempre habla a tu vida. Obviamente eso no se los recomiendo, tengan un orden, por favor, no hagan eso de la abro y la apunto, no es para nosotros a ver qué es lo que Dios te habla y atinarle. Aunque vayas en orden, Dios te habla. No tienes que atinarle y a ver, como tipo adivinar, ¿no? Pero Dios va a hablar a tu vida. Entonces es importante que nosotros como cristianos leamos, estudiemos, memoricemos, meditemos y apliquemos. Vamos a ver la siguiente parte de este estudio, que es cómo estudiar la Biblia. En sus hojas dice, separa un tiempo y un lugar especial para estudiar la Biblia. Ya platicamos un poco de eso. Hagan un tiempo, buscan. Si ustedes intencionalmente no piensan en un tiempo y un lugar, la vida se les va a ir como agua entre las manos y vas a decir, ay, ¿por qué no leo mi Biblia nunca? ¿Por qué? Porque nunca determinaste un tiempo. Separa un tiempo, separa un lugar. Aunque digamos que tú lo planees 7 veces a la semana, si te salen 5 o 4 o 3 de esas veces, estás haciendo avances en tu vida, estás conociendo más de la palabra de Dios. Separa un tiempo y un lugar especial para estudiar la Biblia. Ten a la mano una libreta de apuntes. Es recomendable que cuando tú ya estás haciendo un estudio de la Biblia, que estás queriendo tenerlo más en práctica, más presente, tener más comprensión, ten una libreta. Entonces ahí, por ejemplo, estoy estudiando el Evangelio de Mateo, ¿no? Y en el capítulo 1. Olvidamos rápidamente. Cuando lo anotas, se te queda mucho más que cuando solo lo lees. Cuando lo vuelves a leer, tus notas recuerdas fácilmente y te sirven para compartir lo que aprendiste o lo que Dios te habló. Y pueden ser de ayuda a otras personas. Ora y pide a Dios entendimiento y pide a Dios dirección. Lee el pasaje con entendimiento. Escribe en tu hoja o cuaderno estas preguntas y respóndelas después de leer. Si puedes, lee el pasaje varias veces para responder estas 3 preguntas. Hay 3 preguntas que tienes que hacer cuando tú estudias la Biblia. 1, ¿qué dice? Otro, ¿qué aprendí? Y otro, ¿qué debo hacer? Para que tú tengas un entendimiento de ese pasaje, tienes que hacer 3 preguntas. ¿Qué dice? Literalmente, ¿qué dice? ¿Qué aprendí y qué debo hacer? Entonces, ¿qué dice? Significa ¿qué entiendo? ¿Qué dice? ¿Qué aprendí? ¿Qué reafirmé o qué es lo que me impactó a lo que leí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo obedecer o aplicar en mi vida? ¿Y cómo lo voy a aplicar específicamente en mi diario vivir? Si hay algo que no entiendes, escribe la pregunta y pregúntale a alguien que sepa, ya sea tu facilitador o a tu pastor. Si hay un versículo que te impactó o te ayuda mucho, trata de escribirlo y de memorizarlo en una tarjetita bibliográfica, en tu espejo, en una puerta, en una hoja en grande lo escribes. Y si hay un versículo que Dios está trabajando en tu vida, ponlo en grande.
Un ejemplo práctico. Vamos a leer Filipenses 4 del 11 al 13. Dicen sus hojas: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Han escuchado este pasaje aislado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa? Supongamos que no conocen el libro de Filipenses, no sé si algunos lo conocen más profundamente, y supongamos que no conocen, que no leímos ahorita este pasaje completo. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué viene a tu mente cuando yo te digo todo lo puedes en Cristo que te fortalece? ¿Qué viene a tu mente? Una fe grande. ¿Qué es todo? Si yo te digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué viene a su mente? ¿Y qué es todo? Por ejemplo, si yo digo voy a tirarme de un edificio de 10 pisos, ¿puedo usar este pasaje bíblico en mi vida? Sería muy irresponsable, ¿verdad? Porque estamos también en una vida donde hay leyes de física, donde hay inteligencia básica y sentido común. Si yo me tiro de un edificio de 10 pisos, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios no me hizo pájaro, ¿sí? Si Dios me hubiera hecho pájaro y tuviera alas, me puedo aventar, pero como no tengo, si no tengo un paracaídas o algo con que aterrizar, sería muy imprudente de mí hacer eso. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa todo, y por eso es importante saber el contexto. El contexto significa qué dice antes del pasaje, qué dice después, qué viene con el texto, contexto, qué viene con el texto, qué viene antes y qué viene después. Entonces, si alguien usa todo lo puedo en Cristo que me fortalece en una forma incorrecta, voy a destruir o voy a afectar mi vida. Si alguien me dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece, tírate de un edificio de 10 pisos, yo le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque me va a pasar algo muy malo. Entonces, nosotros tenemos que usar la Biblia con el texto, usado correctamente. Número 1, cuando estudiamos la Biblia, por eso les compartía de la Biblia del Diario de Vivir, hay otras Biblias de estudio que son más profundas, hay concordancias que son más profundas, que vienen explicados temas para que ustedes puedan buscar palabras bíblicas, hay concordancias, hay diccionarios bíblicos que a ustedes les va a ser útil a la hora de estudiar la Biblia. Pero si empiezan con una Biblia básica, como la del Diario de Vivir, les va a ser muy útil. Antes de empezar un libro de la Biblia, tienes que saber quién lo escribió, tienes que saber más o menos cuándo lo escribió, tienes que saber para quién lo escribió, porque no es lo mismo si yo mando una carta a una hermana, que si yo, a mi hermana de sangre, que yo le mando una carta a una iglesia, ¿verdad? Cambia la perspectiva, porque estás hablando, ok, la mandó una carta personal, entonces la carta está hablando entre cosas entre ellas. Le estoy mandando una carta a la iglesia, entonces el sentido de la carta es diferente. Es importante cuando leemos un libro saber de qué se trata el libro, cuál es el propósito del libro. Cuando leemos un libro de la Biblia tenemos que entenderlo también de principio a fin, porque nos va a dar un entendimiento más claro de lo que es ese libro y cuál es el propósito del libro de la Biblia. Entonces, en este pasaje, si yo agarro solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo uso para tirarme de un edificio, está usado incorrectamente. Y ese pasaje lo puede usar mucha gente en forma incorrecta. No todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Tenemos que conocer el contexto en el que se está aconsejando este versículo bíblico. Vamos a volverlo a leer otra vez. Filipenses 4 del 11 al 13. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene después, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué dice? No que me imagino que dice, porque si hubiéramos agarrado todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos imaginamos muchas cosas. Pero si leemos el pasaje completo, entonces entendemos lo que dice el pasaje.
¿qué dice? Solamente esa es la parte del estudio. ¿Qué dice el pasaje? ¿Podemos vivir? Cuando estamos caminando con el Señor, ¿podemos vivir humildemente? ¿O puede vivir en abundancia? ¿Puede vivir en necesidad? En todo está saciado. Entonces, ¿qué dice? Que nada más que sabe vivir cualquiera que sea su situación. Ok, eso es lo que dice. Ahora, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Cómo podemos aprender algo de este pasaje? Si el apóstol Pablo tenía contentamiento en toda situación, él era el apóstol, ¿verdad? Y yo no soy apóstol, pero si él era el apóstol Pablo y yo soy un cristiano normal, si él había pasado necesidad y también había vivido teniendo cosas, teniendo abundancia, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque he tenido y he vivido de las dos cosas. Entonces, ¿qué aprendemos? Si alguien como Pablo pudo vivir una situación así, que caminaba con Dios, que seguía a Dios, que servía a Dios, yo, como un seguidor del Señor, también puedo caminar con Dios, y sé que a veces voy a vivir en abundancia, a veces voy a padecer necesidad. Ahora, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestra vida? Entonces vemos qué dice el pasaje. El pasaje dice que el apóstol Pablo podía vivir en abundancia, en necesidad, y que Dios lo iba a ayudar porque Dios lo iba a fortalecer en esa situación. ¿Qué aprendemos? Que Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. ¿Cómo lo aplicamos? Dios nos va a dar la fortaleza para seguir caminando. ¿Cómo más podemos aplicar este pasaje? El día que te toca a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a aplicar? El día que, cuando estás en abundancia, ¿cómo vas a aplicar este pasaje? Agradeciendo a Dios, porque podemos tener abundancia y ser creyentes. Dios no está peleado con el que tú te esfuerces, que tú tengas un lugar donde vivir, que tú tengas a lo mejor un carro, que puedas comprar una casa. Estás en abundancia, pero estás caminando con el Señor. Lo puedes en Cristo. En medio de tu situación buena, acuérdate que eres una persona que estás caminando con Dios. Que no sea el dinero, algo que a veces tenemos un mal entendimiento. Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice raíz de todos los males es el dinero. Necesitamos dinero para vivir en esa tierra porque así funciona. Entonces, de esa manera hacemos intercambio, yo doy dinero y alguien compra una manzana, ¿no? Pero la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es raíz de todos los males, el amor al dinero sí. Cuando tú tienes dinero y pones a Dios abajo de eso, ahí estamos en un orden que es incorrecto. Cuando tú tienes a Dios en primer lugar y el dinero en su lugar, 10, 20, está en su lugar, lo necesitas, trabajas, pero está en su lugar, es el lugar correcto. Pablo había estado en abundancia y estaba contento. Pablo había estado en necesidad. ¿Y qué hizo? Ay, pues yo camino con Dios, estoy en necesidad. Ya, Dios, pues ¿para qué me sirves? Dios, no que tú estás ahí y dices que me ayudas. A veces hacemos eso, nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está supliendo nuestras expectativas. Y ahí es donde tenemos que voltear este pasaje y decir: ok, soy un cristiano, soy un creyente, a veces me va a ir bien, a veces voy a tener necesidad. Y eso no significa, porque hay gente que utiliza mal ese pasaje, pues estás en pecado. No, Pablo no estaba en pecado y hubo tiempo que padeció necesidad. Pero dijo, en esas épocas, en esas situaciones, en esas circunstancias, cuando yo tengo necesidad, Dios me va a fortalecer, Dios va a estar conmigo, yo voy a poder atravesar esta situación en necesidad, en dificultad, y yo sé que Dios va a cuidar de mí. Entonces, todo lo puedo en Cristo que
que me fortalece. El contexto correcto, claro que lo podemos aplicar en muchas otras formas que sean adecuadas bíblicamente, pero el contexto de este pasaje correcto es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en una circunstancia buena financiera, en una circunstancia mala financiera. Ese es el contexto. Ese lo podemos usar en algunas otras formas, en algunos otros momentos, obviamente que estén alineados con las enseñanzas bíblicas. Si están desalineados, como ese ejemplo que les di, que me tiro de un edificio, entonces tú dices, ok, en ninguna parte en la Biblia te aconsejan que te tires de un edificio de 10 pisos y que no te va a pasar nada. No hagamos cosas que creamos que son así y que no están en el contexto, ¿ok? Entonces, esa es una idea de cómo nosotros podemos estudiar la Biblia. ¿Les es útil el saber cómo hacerle? El día que ustedes se sienten a estudiar la Biblia, no solamente agarren un pasaje, porque eso hacen muchas veces falsas enseñanzas, eso hacen muchas veces las falsas doctrinas. Te agarran un pasajito, te lo leen y te dicen, mira, esto significa, pero ¿qué es lo que están haciendo? Lo están aislando de lo que dice antes, de lo que dice después. Cuando te digan un pasaje y tú dices, hay algo que no me está sonando correcto, agarra tu Biblia, la abres y lees antes y lees después, ¿sí? Antes de terminar, casi todas las Biblias traen una concordancia en la parte de atrás de sus Biblias. Si traen Biblia, abran su Biblia y ahí viene una concordancia. Una concordancia es, por ejemplo, ustedes dicen, ay, ¿dónde está ese pasaje? Ahorita ya con Google ya facilita mucho, nada más pones el nombre y salen ahí todos los pasajes, pero si se te va el internet en tu casa y estás estudiando la Biblia, y también para que la aprendas a usar, agarras tu parte de atrás, casi todas traen, unas son extensivas, vienen más detalladas, otras son muy básicas, algunas no traen. En la concordancia, por ejemplo, dices, ¿dónde está eso donde dice Cristo? ¿Dónde está eso donde dice perdón? ¿Dónde está eso donde dice reconciliación? Entonces vas a la R, te vas a reconciliación y dice, por decir, Mateo 8:15, Juan 15:20. Entonces todos los versículos de reconciliación ahí te los ponen, o los más relevantes. Hay concordancias grandototas, extensivas, y ahí encuentras todos los versículos, todo, por ejemplo, una palabra y la encuentras. Está el diccionario bíblico. El diccionario bíblico te explica una palabra en el contexto bíblico. Entonces te da ese significado. Y en las Biblias también ustedes van a encontrar mapas. Entonces casi siempre en las partes de atrás vienen los mapas. Entonces Jesús viajó de Judea a Samaria, por decir, a ver, ¿dónde está Judea? Entonces te pone ahí los recorridos de Jesús o los recorridos de Pablo. Entonces cuando tú estás estudiando la Biblia, también en tu Biblia vas a encontrar los mapas bíblicos. Pero bueno, son ideas útiles que ustedes pueden tener para facilitarles el estudio de la Biblia. Entonces, en resumen, para terminar el estudio de hoy, el lema del cristiano, ¿cuál es? Es leer, es estudiar, es memorizar, es meditar y últimamente aplicar. ¿Y cómo hacemos el estudio de un pasaje en la Biblia? ¿Cómo estudiamos la Biblia? Tenemos que hacer 3 preguntas. Una de esas preguntas es, ¿qué dice? La otra, ¿qué entendí? Y la otra, ¿cómo la aplico? Entonces, si tú respondes esas preguntas, vas a poder llevar un entendimiento y una aplicación más fácil en el estudio de la palabra de Dios. Pero espero sea de bendición ese estudio, que se les quede, y nos vamos a ver la siguiente semana y vamos a estar viendo el tema de lo que es la iglesia. No se lo pierdan. Nos vemos otra vez aquí a las 3:30. Ya saben que tenemos cuidado de niños. Si alguien falta y ve estamos poniendo los estudios en Facebook, en Iglesia Vida o Iglesia Vida Pastor, ahí están los estudios de Facebook. Si alguno se enfermó ahorita, creo que anda un flu por ahí que está medio fuerte, si alguien se enferma y no puede venir, puede verlo por Facebook y nada más escriban, hermana, ya vi el estudio, y les pongo asistencia para que ustedes puedan completar todos los estudios. Pero Dios los bendiga y dejamos el tiempo a nuestro hermano Lester.